Malco, tu distribuidor oficial de maquinaria. Bienvenidos a un programa más de Son Fills del Poble. Ninguna ciencia se ha originado de repente y de forma abrupta. La psicología infantil tampoco es una excepción. El desarrollo infantil es y ha sido objeto de estudio de numerosas culturas. Generalmente las primeras consideraciones en relación con la educación infantil se remontan a los autores griegos. En la época del Renacimiento vuelve a aparecer la preocupación por la educación de los infantes de la mano de autores como Rabelais, Montaigne, Erasmus o Vives. Las principales teorías que han aparecido a lo largo de la historia sobre psicología infantil son Platón, filósofo griego, que opinaba que los niños nacen con unos talentos especiales que deben ser guiados por los padres. Aristóteles desarrolló métodos que ayudaban a observar a los niños y a identificar sus diferencias individuales. Jean-Jacques Rousseau, filósofo francés, afirmaba que los niños debían ser libres para que desarrollaran sus propias capacidades. La teoría de la evolución de Charles Darwin, que valoraba la influencia genética en la psicología infantil, ayudando a comprender las diferencias individuales, aunque no explica el comportamiento infantil ni su evolución. La teoría del conductismo de John Watson, que afirmaba únicamente la influencia que ejercía el entorno del niño sobre su comportamiento, rechazando las influencias de tipo biológico. Y Jean Piaget, psicólogo suizo, propuso la teoría más acertada y aceptada en la actualidad. La genética ejerce su influencia, pero también hay que considerar la influencia ejercida por el entorno del niño, siendo la postura más equilibrada. Dos hermanas, alicantinas, fillas del poble, que estudian y ejercen el comportamiento de los niños, psicólogas. Arrancamos. Hoy con nosotros Estefanía y Sheila Alcaraz, directoras y psicólogas, por supuesto, del Instituto Alcaraz. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. Gracias. Hola, gracias a vosotros. Gracias por venir a Son Fills del Poble. Fillas del Poble de la Viña. Sí. De la zona de la Viña. Sí. De Babel, de Babel. De Babel, qué bueno, qué bueno. ¿Por qué sois psicólogas? Bueno, siempre, es verdad que siempre desde muy pequeñas nos ha gustado un poco el cuidado, el escuchar Sí. a las personas y es un poco por el camino, ¿no?, el que nos hemos dirigido, al ayudar al otro. Y los niños siempre nos han encantado. Sí, pero bueno, dentro de la psicología me imagino que habrán diferentes edades para estudiar y os habéis tirado a las edades de niños, adolescentes, Sí. ¿no? Niños, adolescentes, porque creemos, creo que esto lo compartimos, en que es la etapa más importante del desarrollo de la persona, ¿no? Lo que vives, lo que sufres y lo que ganas de niño es lo que te permanece, ¿no? A lo largo de todo tu desarrollo y de tu comportamiento de adulto. Claro, yo tengo una debilidad brutal por los niños porque yo creo que son las personitas
como si dijéramos, más desprotegidas, ¿verdad? Más débiles, más vulnerables, más vulnerables en nuestra sociedad, y la verdad es que todo lo que se haga en favor de ellos, pues bienvenido sea. ¿Qué es el Instituto Alcaraz? Pues el Instituto Alcaraz es un centro, somos un equipo multidisciplinar en el que está compuesto de psicólogas, somos 5 psicólogas, 2 logopedas, 2 terapeutas ocupacional, una fisioterapia y un neuropediatra. Hemos creado un poco el Instituto Alcaraz porque estábamos un poco cansados de ver a las familias cómo iban de centro en centro buscando cada especialidad. Sí. Y ahí conseguimos que esa familia lo tenga todo, que tenga todo el equipo y todo el trabajo que necesitaría cada niño. A ver, explícame eso. Cada especialidad, ¿qué especialidades hay? Claro, un niño viene a nuestro instituto, sí, lo evaluamos y vemos las características que tiene y las necesidades que tiene. Hay necesidades que son más de psicología, que son más cognitivo-conductuales, otras por la parte de la logopedia, un poco más en el habla, en la manera de comunicar, en la forma de comunicar. Sí, y muchos diagnósticos. El abordaje de esos tratamientos conlleva de diferentes puntos de vista, ¿no? Terapia ocupacional a veces para mejorar el movimiento, para que el niño no se mueva tanto, para la autonomía del niño, también la parte más cognitiva, más de aprendizaje o de logopedia, ¿no? Entonces muchos diagnósticos que hacemos pues necesita el abordaje multidisciplinar, ¿no? ¿Qué caso es el que más suele repetirse en los niños? Pues ahora hay un porcentaje muy alto de autismo, de TEA, de trastorno del espectro de autismo. Y que tú estás más especializada en ello, ¿no? Sí, sí, el equipo en general, yo en concreto, pero porque también he estado muchos años en una asociación de autismo, diagnosticando y tratando, e incluso viene gente de fuera de Alicante para hacer el diagnóstico y hacer las revisiones anuales, en el que hacemos a veces un programa de intervención de lo que se tiene que trabajar con el niño y luego se van a sus ciudades a hacer el tratamiento y vuelven al año a reevaluar a ver cómo ha habido el progreso, ¿no? Cómo ha habido... Entonces, como diagnósticos el autismo creo que es lo que más nos diferencia de otros centros. Sí, de hecho hemos hecho un convenio con una asociación que es Movimiento Azul, que pues, consigue dinero para casos de evaluar familias que no tienen suficiente dinero para poder evaluar a estos niños, y entonces nos los traen al instituto, nosotros lo evaluamos y hacemos un diagnóstico, y luego estamos en comunicación con la gente que trabaja en sus ciudades de Madrid, Barcelona, La Coruña, han venido, y entonces aconsejamos la manera de intervenir allí. Porque ¿desde qué edad se puede detectar que un niño sea autista? Pues realmente desde casi el nacimiento, 3 meses, 4. Las pruebas más estandarizadas, porque nosotros no lo hacemos a ojo, ¿no? Nos basamos en pruebas clínicas que están estandarizadas a nivel mundial, son a partir de los 18 meses, ¿no? A los 18 meses ya puedes ir viendo una serie de ítems que te dan la sospecha o incluso el diagnóstico ya firme, ¿no? El síndrome de Asperger, sí, o Asperger es como un autismo, ¿no? Sí, siempre digo 5 años, pero el tiempo va pasando, o sea que hace más años. Antes se diagnosticaba por categorías, ¿no? Estaba el síndrome de Asperger por un lado y el autismo por otro, ¿no? El síndrome de Asperger pues, tenía que ser un cociente intelectual medio alto, bueno, una serie de características que también en algunas se daba en común con el autismo, ¿no? El autismo que todos pensamos de las películas, ¿no? De siempre. Pero bueno, luego se fue viendo que todas esas características eran comunes, solo que en mayor o menor severidad. Entonces se eliminó el síndrome de Asperger como tal y se eliminó el autismo, y entonces ahora se diagnostica trastorno del espectro de autismo, ¿no? El TEA, y hay 3 grados, grado 1, 2 y 3, menor severidad y mayor severidad, mayores dificultades, y el grado 1 sería lo que antes llamábamos el síndrome de Asperger, ¿no? Pero un niño autista, ¿es autista para toda la vida o es cuando va creciendo ese comportamiento, lo va modelando de alguna forma? Porque bueno, parece ser que son muy inteligentes estas personas. Sí. Algunos son muy inteligentes, otros no tienen por qué serlo, si tienen un grado mayor o llevan asociado una discapacidad, ¿no? Intelectual.
Pero sí, quien es autista para siempre, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre les digo que no siempre van a necesitar intervención, ¿no? La idea es que los niños más afectados, nosotros empezamos a intervenir, pero luego los padres, al final, los familiares son coterapeutas, ¿no? Aprenden a cómo incentivar, cómo trabajar con esos niños y cómo enseñarles cosas de su vida diaria, ¿no? Y otros con menor severidad, con más síndrome de Asperger, ¿no? De TEA grado 1, pues bueno, no tienen por qué estar en intervención toda la vida, pero siempre pues tendrán esas ciertas características peculiares que por otro lado son maravillosas, ¿no? Porque yo soy una enamorada de esas características, ¿no? Pero bueno, que en ciertos momentos de su vida, cuando tienen que hacer algún cambio, cuando pasan del instituto a la universidad o cuando empiezan, tienen que ir a entrevistas de trabajo, pues a veces sí que es necesario pues trabajar ciertos aspectos, ¿no? Yo conozco un crío, un amiguito de mi hijo pequeño y es una maravilla el chaval y además listo de narices. Sí. Asperger, autismo, pero tratáis lógicamente, me imagino, pues hiperactividad, esquizofrenia, no sé, todos estos trastornos, podemos llamarlos, de los críos que lógicamente, ¿cómo nos damos cuenta de todo eso los padres? Pues a la mínima sospecha, y lo iba a comentar también un poco con el tema del autismo, a la mínima sospecha hay que ir a consultar, porque a veces vamos dejando pasando comportamientos y dificultades que creemos que son normalizados, aunque nos chirrían un poco a los papás cuando nos vamos a dormir, ¿no? Y hacemos un poco ahí, pero a la mínima tenemos que consultar y sobre todo cuando vemos que el comportamiento del niño no es funcional o lo está pasando mal en algún aspecto de su vida, deberíamos de consultar con un profesional. Sí, un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Que se da con mucha frecuencia es el TDAH, ¿no? La hiperactividad con déficit de atención. Sobre todo porque estamos expuestos a muchos estímulos, entonces tenemos poco tiempo, muchos estímulos y al final pues los padres muchas veces normalizan, ¿no? Ya es que ha tenido 2 actividades esta tarde y encima luego se ha puesto a jugar a la Play y es normal que esté nervioso, ¿no? Entonces, lo que decía Estefanía, de consultar a la mínima es importante porque cuanto antes cojamos estos diagnósticos y los empecemos a trabajar, mejor pronóstico tienen, ¿no? A la larga. Lo que vemos, por ejemplo, en el TDAH es que en clase, pues a partir de los 6, 7 años, pues que se mueven mucho, que no pueden concentrarse, que están siempre con un movimiento de extremidades, ¿no? De manos o de pies, o siempre necesitan llevar algo en la mano. Se levantan en clase, siempre tenemos que estar llamándoles, ¿no? para que atiendan. Entonces, bueno, esto es una dificultad que se va arrastrando y que además luego se le etiqueta mucho sobre un problema conductual, ¿no? Es que es un niño que no obedece, es un niño que no atiende, que no... ¿Vosotros habéis llegado a derivar algún crío de estos, algún especialista, no sé, médico en este sentido, no sé? Sí, realmente nosotros siempre hacemos esa evaluación, esa valoración, hacemos el diagnóstico y mientras hacemos el diagnóstico siempre nos coordinamos con la escuela, con el colegio. Al final es donde el niño pasa más tiempo, donde hay más normas, donde hay una estructura mucho mayor que en casa, y luego con neuropediatría, en Alicante. Pues conocemos a los neuropediatras de los hospitales. Que por cierto tenemos una de las mejores neuropediatrías de España. Sí. De España. Neuropediatría y diagnósticos en niños en general, ¿no? Nosotros lo hemos visto que viene gente, pues de eso, de A Coruña, de Ceuta. Bueno, ayer tuve una sesión con una familia que seguimos en seguimiento, ¿no? En Ceuta coordinamos como toda la intervención de sus terapeutas. Y es que no hay terapeutas ocupacionales, hay pocos psicólogos especializados y en infantil. No se diagnostica. Entonces te dicen, a lo mejor no, hasta los 6 años, pero es que nosotros sí diagnosticamos antes de los 6 años, por ejemplo, entonces, claro, cuanto antes sepas qué dificultades tiene y qué características tiene ese niño, es mejor porque se puede trabajar. Claro, muchos dicen, es que claro, le pones una etiqueta desde pequeño. A ver, al final la etiqueta da igual. No es ponerle una etiqueta, cuando tenemos un nombre, un diagnóstico, sabemos prevenir
mucho más que si no sabemos ese Eso nombre. como todo, ¿no? ¿verdad? Cogerlo a tiempo para poder darle una mejor solución con el tiempo. Sí. Súper interesante. Vamos con nuestros anunciantes y enseguida volvemos con las hermanas Alcaraz. Exposervi, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991. 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposervi, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4:30 a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2. Volvemos con Estefanía y Sheila Alcaraz. Hablábamos de derivar lo que son a veces algunos casos, o sea, y me estáis comentando que lleváis casos de toda España hasta de Ceuta, ¿no? Sí, ¿Me entiendo? sí. O sea, que estáis siendo una referencia nacional, cosa que nos enorgullece a los alicantinos, lógicamente. Hablaba antes de lo de la esquizofrenia, de la hiperactividad, de ahora los que están con las maquinitas, todo eso, ¿cómo se llama? Los que están ahí centrados es una adicción, sí. ¿Y hay muchos casos de estos? Sí, adolescentes muchos y después, post-pandemia, mucho más. Porque ¿no? la pandemia ha sido criminal para todas estas cosas, me imagino, ¿no? Han sufrido mucho niños con diagnósticos severos, ¿no? Por ejemplo, autismo severo, porque han tenido que estar sin estimulación y cuando están sin estimulación, luego retomar el punto donde estabas, pues es más complicado, ¿no? Haces un retroceso. Pero sobre todo quien más ha sufrido son los adolescentes, ¿no? Su momento social, esa necesidad social y necesidad de comunicación, pues era vital para ellos, ¿no? Y estuvieron mucho tiempo con esta restricción. Vamos a poner unas edades. Vosotras tratáis niños y adolescentes. Sí. ¿Niños hasta qué edad sería? Pues normalmente decimos 18, pero... ¿El niño está 18? No, los niños. Atención Los temprana. niños. Atención temprana de 0 a 6, De 0 a desde 6. el nacimiento. De Sí. hecho, niños prematuros también vemos, Sí. bebés prematuros para estimular. Y luego de 6 a 18. Y luego de 6 a 18, que los ¿Qué? aguantamos a veces un poquito más, 20 y 20. O sea, Han que venido hasta 22, O porque sea, son nuestros niños, entonces claro, no los dejamos lógico, ir. Lógico. O sea, que tratáis una edad, además esa edad es la importante, entre Sí. comillas, porque verdaderamente es la más conflictiva, ¿no? Sí. ¿Hay muchos casos?
Muchos casos, sobre todo de adolescentes, ¿no? Decíamos de estos adolescentes, muchos casos pues de intentos de suicidios, de autolesiones, problemas de alimentación también, bueno, el ciberacoso también, muchos casos. En pandemia también se dio mucho de esto, ¿no? Necesitaban mucha comunicación, se comunicaban mucho por redes sociales y claro, cuanto más comunicación, pues más ciberacoso también. Y luego mucha adicción a videojuegos, ¿no? Ciberacoso, acoso escolar también, ¿verdad? Porque todo eso me imagino que hace mella en esa criatura. Sí. En esto hemos ido avanzando, es verdad que hemos ido avanzando en los últimos años, se han hecho muchos protocolos dentro de las escuelas para el acoso, para prevenirlo, para cuando se da hacer una ruta más o menos rápida de intervención, tanto del acosado como del acosador, pero bueno, aún todavía hay algún caso que se escapa. Sí. ¿No notáis vosotras una colaboración, pues en este caso escolar o cibernética o policial incluso, en el cual estén ahí atentos y a la mínima salte la alarma? Que trabajamos con el colegio mano a mano, porque al final creemos, como ha comentado antes Seila, ¿no? que el trabajo que hacemos nosotros allí en nuestro centro hay que hacerlo en el colegio y hay que hacerlo en casa también. Hay mucha coordinación con el colegio, o sea, nosotros diariamente nos comunicamos con los colegios vía email, hacemos coordinaciones presenciales o si es necesario vamos a poner pues estrategias, darle estrategias a sus profesores para que puedan tratar, ¿no? con esos niños y que hagan la vida escolar mucho mejor. Sí. A mí habéis tocado un tema que me tiene verdaderamente súper preocupado y es el tema de los suicidios. Entonces, estamos hablando de que hay una media de suicidios de unos 4.000 suicidios al año, que unos 300 son niños. O sea, eso es una burrada, es una barbaridad. Niños y cada vez con edades más tempranas, porque antes se daba mucho más en adolescentes casi adultos y cada vez se da en niños más pequeños. ¿Pero y esto por qué es? ¿Cómo le puede dar a un niño esa chalaura de decir me quito la vida? Sí. ¿Qué ocurre ahí? Pues ahí hay un acoso de larga duración. Por eso, sobre todo esas rutas que decíamos, ¿no? De que sea rápido la intervención, es vital que en los patios haya una supervisión, porque esto, bueno, me acuerdo cuando éramos pequeñas, ¿no? Que siempre había una profesora, dos, ¿no? Rondando por el patio, pero quizás si estaba rondando por el patio o estaba fumando, que en ese momento se podía fumar, o estaba hablando con su compañera, o sea, realmente no había una supervisión de los niños, ¿no? Un poco de control, claro, para que no haga ninguno. Pero el ciberataque es peor todavía que el acoso escolar. Claro, el ciberataque es que tenemos poca información, porque no hemos vivido como padres, no hemos vivido eso, ¿no? Entonces nos perdemos mucho más en esos campos, ¿no? Pero es verdad que también hay estrategias para, bueno, pues para cortar qué es lo que ve el niño, o dónde se mete el niño, en qué foro se mete y bueno, y cómo manejar eso en casa, ¿no? Pero eso nos perdemos mucho los padres porque no lo hemos vivido de pequeños. Lo que pasa es que ellos lo viven como un ataque, yo creo que mayor que el directo, porque ahora mismo las redes sociales es la vida de los adolescentes. O sea, yo me expongo y soy así, ¿no? ¿Qué pasa? Que si te están atacando, están difundiendo un vídeo sobre ti, haciendo X cosas o burlándose de ti... Es mucho más fácil, ¿no? Claro, llega más rápido a más gente. Pero de todas maneras, gracias a las redes, gracias a Internet, estamos más informados también, Alto. Entonces, yo creo que un niño, no, un adolescente no es tonto tampoco y sabe lo que puede ocurrir si hace lo que sea, ¿no? Lógicamente tiene a sus padres, pero claro, sus padres, por desgracia, seguramente no sabrán lo que está haciendo la criatura. Pero cuando ven un comportamiento extraño los padres sobre esta criatura, lógicamente acudir a profesionales como vosotros y decir, este le pasa esto, o esta va por aquí, no sé, un poco esa prevención, ¿no? Y tanto del acosado como del acosador. El acosador también, esos padres tendrán que ver que hay un comportamiento extraño
y también pueden llevarlo a un profesional para ver qué le está ocurriendo a su hijo. Deben llevarlo, porque esto lo hablamos a veces en los colegios, ¿no? Cuando se da una situación así, porque nos centramos mucho en el acosado, pero es que el acosador está haciendo una conducta. Siempre decimos que los niños hacen conductas porque necesitan, ¿no? Es decir, un niño no se porta mal, ¿no? O no hace una conducta inadecuada porque quiere hacer esa conducta inadecuada, no, porque algo está pasando, ¿no? Entonces hay que mirar también al acosador y trabajar qué es lo que le está pasando, ¿no? Y bueno, y sí que es verdad que a nivel de colegios tendría que haber un poquito más de, que lo hay, ya digo que ha habido una evolución, porque incluso hemos ido más alguna control, vez... ¿no? Más control y como más... una vigilancia, entre comillas, Más ¿no? vigilancia y más formación a esos chavales que se introducen en redes, ¿no? Que es una comunicación más dentro de su vida, ¿no? Hablamos de formación, hablamos de vigilancia, hablamos de control cibernético. ¿Vosotras creéis que, por ejemplo, desde el Estado central, hay presupuesto que se le inyecte un dinero para evitar todo eso? Bueno, Faltaría, ¿no? No lo sé. Creo que se Yo tengo invierten... datos que ahora os daré. Sí, yo creo que se invierten en otras cosas que quizá no son tan relevantes, ¿no? Quizá hay que Como por sentarse... ejemplo más de 150 directivos en Televisión Española que cobran más de 100.000 euros. Por ejemplo. Más de 150. Por ejemplo, ¿no? Que no digo que no sean profesionales y se lo merezcan, pero bueno, tantos. Sí, pero esto lo hablamos año tras año, ¿no? Hay una beca, que es la beca de necesidades educativas especiales, donde ciertos gabinetes firmamos una beca, también lo firma el colegio, y entonces le abonan el tratamiento entero de un año a los chicos que tienen ciertas características, ¿no? Algunos trastornos y demás. Y muchos se quedan fuera, muchos que ves... Por eso pedir lo de la beca que decíamos de Movimiento Azul, ¿no? Para pagarles la intervención, la evaluación, porque ves que muchas familias no tienen el suficiente dinero como para intervenir en un niño que necesita, casi como comer, una intervención, ¿no? Claro. Pero luego vemos otras cosas, pues No, yo os voy a poner otro ejemplo comparativo. En el tema de la violencia de género, por ejemplo, el Estado invierte 260 millones para evitarla, que ojalá se erradique por completo, por supuesto, pero estamos hablando de 43 víctimas anuales, que por supuesto que no haya ninguna, pero que estamos hablando de 4.000 suicidios que no llegan a 30 millones, lo que aplica el Estado para esa intención de, lógicamente, evitarlo, ¿no? O sea, esto es lo que siempre... nosotros muchas veces decimos, los niños los olvidados, ¿no? Sí, pero es que además el tema del suicidio no se le da, ¿verdad?, ningún tipo de publicidad. Parece ser como si fuera un tema tabú, pero yo, en fin, que me perdonen las edades, pero yo lo decía antes, ¿no? Yo estoy muy sensibilizado con un crío, para mí es algo intocable, ¿no? Entonces, cuando ya esas cantidades cada vez se están yendo hacia arriba y no hacemos nada, o no intentamos hacer nada, o por lo menos los que pueden, pues claro, me lleva a los demonios, la verdad. Sí, realmente, además, bueno, hablar del suicidio por este efecto llamada que muchas veces decimos, ¿no? Cuando se da un caso, pues puede haber más probabilidades de que se dé otro caso y por eso no se habla tanto, pero bueno, se puede no hablar de casos y se puede hablar de intervenciones en suicidios genéricos, ¿no? O sea que sí, yo creo que no le damos la importancia, ciertas personas, ¿no? No le dan la importancia que merece, y sobre todo en niños, que digo que a veces son los últimos y son lo más importante, los que somos padres, de nuestra vida, ¿no? Y es el futuro, al final. Hombre, claro que sí. Y esos niños llegan y en un momento dado se descubren hacia vosotras todo lo que verdaderamente les está ocurriendo, y a lo mejor detrás hay pues un acosador cibernauta o un pedrasta. Vosotras, me imagino que seguidamente lo ponéis ¿cómo os comunicáis? ¿Con la policía o alguien? ¿No? Digo yo, ¿o cómo va eso? Normalmente si hay un riesgo para el niño, en cuanto hay un riesgo para el niño o incluso para la familia, y aunque no sea tanto para el niño, hay que comunicarse con la policía para dar parte de esto, ¿no?
Y si aunque no lo hubiera, bueno, siempre hay que ponerse en contacto pues, con el colegio, que normalmente ya estamos en contacto, ¿no? para sacar toda esa información. Para que haya una vigilancia todavía más alrededor del niño y que observen qué le está ocurriendo. Sí, inspección educativa también, normalmente también. Ha evolucionado mucho lo que son los trastornos de los críos. Hay más, hay menos, están más controlados, menos controlados. Ahora se saben de más, se destapan más. ¿Cómo está esa situación? Es verdad que se diagnostica más, ¿no? Tenemos un poquito más de formación, sobre todo en colegios, ¿no? Entonces dan la voz de alarma antes de que antes, ¿no? Por ejemplo, en el autismo, la edad en la que hace 10 años se diagnosticaba era los 10, 12 años, ¿no? Era la media. Ahora ya con 2 añitos, normalmente, o 3, cuando ya entran en el colegio, ya hay alguien que les dice algo a los papás y entonces, ¿no? Pediatras también están mucho más formados. El pediatra de consulta estaba muy acostumbrado a pesar, medir, qué tal va todo y a casa, ¿no? Ahora ya te pregunta qué tal la comunicación, cómo se comunica con los compañeros, qué tal cuando vas al parque, ¿no? Y entonces tiene un poquito más de información. Pero bueno, sí que se diagnostica más, pero también hay una crecida de diagnósticos de tipo TEA, ¿no? Autismo o TDAH también. Estefanía, ¿a dónde vamos con ese instituto Alcaraz? ¿Cuál es vuestra pretensión? Aparte, lógicamente, la que aplicáis con estas criaturas que muy orgullosos estamos de ello. ¿Va a ir a más? ¿Vais a ampliar? Bueno, esperemos. ¿Vais a abrir en medio España? No nos da la vida para abrir otro instituto, pero bueno, sí que sería nuestro objetivo. Es verdad que ahora estamos ya bastante llenos. Sí. Es verdad que tenemos intervenciones por las mañanas, los niños incluso los sacan del cole, vienen por las mañanas, que hace unos años eso no nos daba, pero es que las tardes las tenemos ya a tope. A tope. Entonces, bueno, estamos contentos, la verdad, Bueno, porque podemos ayudar a todas esas familias, claro. y a todos esos niños. Y además tenéis el instituto en esa milla de clínicas de salud de Alicante, que cualquiera que toquemos nos vienen de cualquier país, no solo de Europa, sino del mundo, para intervenirse en algo. O sea que somos cum laude Pues en todo eso. Somos cum laude en todo eso. Los críos, me imagino que para vosotras tiene que ser, no sé, una satisfacción brutal cuando veis que van evolucionando para bien, ¿no? Y los padres, me imagino que estaréis hinchadas a besos y abrazos, ¿no? Sí. La verdad que, mira, cuando hablábamos de lo de la pandemia, una de las cosas que más me costaba era ir con... aún vamos con mascarilla, al ser centro sanitario tenemos que ir con la mascarilla, pero el no tocarlos, porque somos... Bueno, entra un niño por la puerta y enseguida... Todas vamos ahí a arroparlo ya, porque nos gustan los niños y nos gustan que evolucionen, ¿no? Y no hay mayor satisfacción que un niño, por ejemplo, que no es verbal, que no habla, que no tiene una dificultad de comunicarse, por ejemplo la semana pasada, ¿no? Junto con la logopeda también, pues que después de 6 meses de intervención dice una palabra, ¿no? Entonces, bien, claro, eso es imagina ese sentimiento de satisfacción tuyo, del niño, de orgullo y de la familia, ¿no? Eso tiene que ser grandísimo, grandísimo. Pues muchísimas gracias por venir a Son Fills del Poble. Aquí, bueno, pues intentamos siempre destacar las personas que hacen algo por Alicante, por la provincia, pero bueno, aparte de que lo hacéis vosotras dos, además el añadido de ayudar a los críos, que yo creo que estamos todos súper sensibilizados, ¿no? Con esas criaturas. Pues aquí tenéis vuestra casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Cuando queráis. Pues, señores telespectadores, todo lo que hemos tocado desde principio a final es súper interesante. Es algo que se palpa todos los días, que nos ocurre. Todos tenemos hijos, o casi todos. Tenemos que preocuparnos, tenemos que estar vigilantes a ellos. Tenemos que ir enseguida a los profesionales cuando tengamos algún tipo de duda o algo que no funcione correctamente. Y tenemos 2 hermanas, las hermanas Alcaraz, que tienen su instituto, Estefanía y Sheila, que gracias a ellas muchas de esas criaturas están evolucionando para bien. Y eso, vamos, ellas mismas, esas criaturas, son las primeras beneficiadas. La semana que viene, más.
Canalco, tu distribuidor oficial de maquinaria.